tejido alrededor del tiempo se ha venido modificando, teniendo en cuenta que la manera en que se venía tejiendo fue cambiando. Pues los materiales también se transformaron con la llegada de los españoles y esto también comenzó a modificar la manera en que se tejía, la manera en que se extraían materiales, y esto produce una transformación en el quehacer, en la manera de tratar los materiales. En un principio existían tejidos con simbologías que tenían unas particularidades. Esto por lo menos es un textil que hace parte del periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, en el que se puede ver cómo era la manera en que se estaba tejiendo para esa época. Posterior a esto, ya los textiles comienzan a transformarse y llegamos a tal punto que lo que era una manta con estas características se comienza a transformar como una sola prenda que se volvió la ruana. Lo que era una manta en el pasado hoy, que era una tela grande que se amarraba al hombro y que se tenía varias para poder cubrir el cuerpo, comenzó a transformarse en una sola prenda que tenía un hueco en el centro y que uno ya queda apilado en esa prenda, que en este caso sería la ruana. Estas formas de comenzar a transformar el tejido y las prácticas de tejido también tienen que ver entonces con el uso del telar. El uso de diferentes herramientas comienzan también a transformar la práctica textil. Nosotros trabajábamos con un telar vertical que eran realmente 4 palos unidos en forma de marco, y esto hacía una estructura cuadrada. Ya a la llegada de los españoles trajeron nuevos telares que en realidad eran muebles muy grandes, que ya comienzan a generar textiles mucho más fuertes, y después comienzan a llegar nuevas agujas, como la es el ganchillo, que pues nosotros lo conocemos como crochet. Crochet es un galicismo, eso ya nada más decir crochet ya hace evidencia que viene esa palabra de Francia. Ya en la época de mis abuelos, el telar solo estaba destinado para aquellos que eran expertos en esa herramienta, mientras que el tejido con agujas se volvió el tejido de la casa. Esta prenda es una pequeña manta de bebé tejida por mi abuela en la técnica del ganchillo o crochet. Esto también comienza a mostrar cómo en el hogar se llevó lo que antes era una práctica común tener un telar, ya no era tan común tener un telar, sino que ahora se podía tejer solamente con una aguja de crochet, y el telar lo tenía una persona especializada en el textil. Entonces ya comenzó a haber toda esta visión de la especialización que es muy propia del occidente, en donde hay un maestro artesano que hace todas estas cosas. Pues antes no era así. Antes de la llegada de los españoles todos sabían hacer de todo un poco, todos tenían su propio telar en su casa, todas las mujeres sabían tejer sus mochilas, todas las mujeres sabían tejer sus propios fajas, sus propias mantas, sus propias telas. Ya con la llegada de los españoles comienza eso cada vez a limitarse más, y comienza entonces a haber especialistas nada más para el término textil, y hasta el momento en que se desaparece el que teje, porque ya el textil a mano pues ya no es necesario, porque entonces llegan las grandes industrias textiles con telares mecánicos, industriales, y ya una cobija que antes salía de la propia casa de las personas se convierte en una prenda insuficiente, porque ya hay telas mucho más baratas, entonces ya queda en desuso la práctica textil. Ahora, en este momento, nosotros estamos reelaborando estas prácticas, estamos incluyendo dentro de nuestro vestuario pues de nuevo las prendas típicas, o bueno, las prototípicas de nuestra región, como es la ruana, y pues estamos volviendo al uso de algo fundamental para nuestra identidad, que es la mochila. La mochila se dejó de lado durante mucho tiempo. La mochila se transformó hasta convertirse en una bolsa.
porque la gente ahora lo que usa a cambio de estos tejidos para cargar son bolsas de plástico, porque el plástico llegó. Ahora que nos hemos dado cuenta lo contaminante que puede ser el plástico, se está retornando al canasto, se está retornando a la mochila, y nosotros estamos de nuevo entonces volviendo a esa parte de la identidad tan característica de nosotros como es la mochila. Entonces el tránsito que ha tenido el tejido en la comunidad muisca ha sido el de la caída de las prácticas textiles, y de nuevo un impulso a volver a ese pasado de prácticas, a volver al uso de esas prácticas, de esas técnicas del pasado, para de nuevo traer al presente pues textiles que se dejaron de usar durante hace mucho tiempo. Pero entonces sí la transformación ha generado que la técnica y que la práctica comience a tener un nuevo impulso en este momento.